Bienvenidos a Conjetura Verosímil, porque se estudia siempre por placer, pero no solo por placer. Hola, ¿qué tal? En el vídeo de hoy vamos a resolver un par de ejercicios de la prueba de selectividad o de la evaluación del bachillerato y de acceso a la Universidad de Extremadura del año 2020. Son los ejercicios referidos a la definición de las palabras y a la sintaxis. Como no quiero que el vídeo se alargue mucho, vamos directamente con el tutorial. En primer lugar, vamos a ver la frase vivió en Mérida porque le dijeron que allí había muchas oportunidades para los arqueólogos. Una vez que yo ya he hecho mis pruebas en sucio, pues como siempre el procedimiento es el de siempre, aislamos la oración y nos damos cuenta de que tenemos un gran sintagma verbal, predicado verbal, con su verbo núcleo y especificamos su sujeto. Siempre el sujeto elíptico encima de su verbo, no lo olvidéis. Aunque el sujeto se repitiera, aunque el sujeto elíptico fuese el mismo, siempre vamos a ponerlo encima del verbo. Encontramos la construcción causal, señalamos lo primero, la conjunción nexo, y analizamos por dentro esa construcción, otra vez un sintagma verbal muy grande. Otra vez seguimos con el mismo procedimiento de poner el sujeto encima de su verbo, seguimos con la oración subordinada sustantiva complemento directo, la conjunción otra vez el sintagma verbal. Entonces, como veis, la oración es muy sencilla porque tenemos el mismo gran esquema. Tenemos un verbo con un gran sintagma verbal, una conjunción con una construcción, otro verbo, sintagma verbal, conjunción, construcción y otro verbo. El último verbo es impersonal. Ya solamente nos queda analizar por dentro cada uno de los complementos o de los sintagmas de cada verbo. Este último paso es necesario, yo os recomiendo que lo deis, pero si andáis faltos de tiempo, la estructura básica de la oración debe de estar bien clara en vuestro esquema. Es lo básico, lo mínimo para obtener una nota razonable. Llegamos hasta el último detalle, a ser posible, si tenemos tiempo. Es un poco tedioso, todos los sintagmas preposicionales son iguales, pero bueno. Ahora procederíamos a la descripción de lo que hemos hecho. Aquí os la dejo por escrita. No me gusta daros estos ejemplos porque parece que os lo pongo como si fuese una especie de clase magistral que tenéis que seguir. No existe un modelo de resumen, perdón, no existe un modelo de descripción universal. Cada oración puede tener muchas maneras distintas de expresarse, pero bueno, yo os dejo aquí este ejemplo para que lo tengáis en cuenta. Recordad siempre los mismos consejos, siempre es lo mismo, las frases son cortas y uno tiene que tener siempre una fe racional en las horas que ha empleado en el estudio y en la práctica de ese estudio. Como veis, seguimos el orden. Procuramos siempre que las funciones se especifiquen entre paréntesis y que las citas de la frase vayan entrecomilladas. Sed escrupulosos con la organización de la ortografía, en este caso de los signos ortográficos de puntuación, coma, puntos y comas, las comillas, porque ayudan mucho al corrector. Como veis, no me ando mucho por las ramas, aquí no entramos en ningún detalle, describimos el análisis simplemente en aquellos aspectos generales, en aquellos aspectos básicos. Aquí no analizamos por dentro un sintagma preposicional, a no ser que dentro hubiera alguna construcción o algún aspecto digno de ser reseñado. Si no es el caso, nos vamos directamente a la base. A verbos, sujetos, complementos. Verbos, sujetos, complementos. Eso sí. Ya estamos acabando. Recordad organizar vuestros textos en párrafos. Ya veremos en otro tutorial dedicado al resumen y a la tipología textual cómo podemos hacer uso de estos elementos que ya hemos visto en clase. Pasaríamos entonces a la siguiente oración. Esta oración
del modelo de examen de Extremadura, de la Universidad de Extremadura para este año 2020, es un poquito más complicado, pero es el que yo elegiría, precisamente por eso, porque las posibilidades que tiene esta oración de ser analizada son menores, porque entraña un ligero aumento, en mi opinión, de la complejidad. Y eso es debido a que aparece al principio, como vemos, una construcción temporal que funciona como complemento oracional al lado de una oración coordinada. Entonces, lo primero que especificamos son los nexos de esas construcciones, el subordinante y el coordinante, y ya tenemos el esqueleto planteado. Ahora simplemente rellenamos con los sintagmas verbales, ojo a este predicado nominal con su cópula, y dos sintagmas verbales, ambos digamos que en espejo, ¿no? Porque los dos tienen el verbo en imperfecto al inicio y los dos tienen el sujeto elíptico, de modo que en el fondo, una vez que has visto la construcción temporal como complemento oracional y una locución adverbial que va a venir ahora, yo creo que no tiene mayor complicación, es muy sencillita y sin embargo luce mucho. ¿Veis? Aquí tenemos de vacaciones, no es un sintagma preposicional, es un sintagma adverbial porque es una locución adverbial lo que lo forma. Ya por dentro, el resto de sintagmas preposicionales con normalidad. Procurad ser exhaustivos, pero claros a la hora de poner vuestras abreviaturas. Que se vea con claridad que la E es solamente para el enlace, que la N es solamente para núcleo o que va acompañada de S, pues es sintagma nominal, cosas así. Que se vean bien, que se entiendan bien, que no haya ningún género de dudas porque estaréis ayudando indeciblemente a vuestro corrector o correctora. Ya estamos acabando el análisis, como veis el resto es muy sencillito y lo mismo, tenemos esa estructura, digamos, bipolar con un complemento oracional y luego esas conjunciones con cada uno uniendo sus verbos con sus complementos. No hay mayor problema en mi opinión. Pasamos a describir la oración cuando era joven, etc. Nos encontramos ante una oración compleja formada por un complemento oracional y dos oraciones simples unidas por una conjunción coordinada copulativa. Las oraciones simples son: regresaba de vacaciones a mi pueblo, ayudaba a mi familia en las tareas de la casa. Ambas oraciones están unidas por la conjunción nexo y, formando así una oración compuesta por coordinación copulativa. Esa es la base de nuestro análisis, es el andamiaje general de la frase propuesta y eso tiene que quedar bien claro, tanto en nuestro esquema como en la redacción. Una vez que tenemos eso claro, pasamos sin más a continuar con la descripción, siguiendo el mismo orden siempre de lo más general a lo más particular. Pero en este caso particular, insisto, no significa el último detalle. No es necesario que gastemos nuestro tiempo y el folio que estamos empleando en analizar por dentro hasta el último sintagma preposicional. Basta simplemente con que la organización general quede clara. Y para que quede clara, cada verbo tiene que tener sus constituyentes inmediatos, su sujeto y su predicado, y si los verbos están unidos mediante coordinación, subordinación o yuxtaposición, eso tiene que evidenciarse con claridad. Bien, ya estamos acabando. Es una frase que, como os digo, es un pelín más complicada que la anterior y es la que sin duda yo elegiría, precisamente porque la mayoría del resto de examinandos pues se decantaría por la otra y es una manera muy eficaz de llamar la atención. No se os olvide, frases cortas, especificarlo todo con la mayor claridad posible y este sería el ejemplo. Pasamos a las definiciones. No existe ningún manual que nos indique qué es lo que tenemos que hacer exactamente a la hora de definir. En realidad, cada lexicógrafo hace lo que comprende que tiene que hacer.
Ahora bien, sí podemos seguir una serie de criterios generales. Primero, vamos a especificar la información gramatical que sea pertinente, ya veremos en cada caso concreto, ya me detendré en algún aspecto, y luego en el propio cuerpo de la definición tenemos que usar el significado o la acepción tal y como viene en el texto que se nos propone. Dicho esto, una vez que nos ponemos a definir, intentamos ceñirnos lo más que se pueda al esquema que yo ya os pasé acerca del género próximo y la diferencia específica. Lo primero, las primeras palabras o primeros sinónimos que tenemos que emplear nos van a situar el significado de la palabra propuesta dentro de un género determinado, dentro de un ámbito semántico determinado, el que se le puede llamar género, y dentro de ese género hay que buscar qué detalle es específico o más aclarador de la palabra que estemos intentando analizar. Vamos a ver los ejemplos del examen que estamos teniendo como modelo, el del 2020 de Extremadura. El modelo que han sacado antes del examen se entiende que es senda y vemos sustantivo femenino singular, camino forestal, vía generalmente formada por el paso de ganados en zonas rústicas. La frase, los rebaños dejan abierta esta senda en primavera. Concernir, verbo intransitivo. Bien, de los verbos habría mucho que decir, con decir transitivo e intransitivo vale si hay alguna voz pasiva también, pero poco más. Alcoba, aquí sí me quiero detener. Cuidado con este arabismo. ¿Es un arabismo? Yo lo sé, empieza por al, lo pongo. Dormitorio, ¿veis? Género próximo, lugar de la vivienda destinado al descanso nocturno. La dueña se retiró a su alcoba cansada y soñolienta. En este caso es el ejemplo el que da un toque un poco más exacto a la definición. Enigma, ¿es un cultismo? Pues lo pongo. Enigma es una palabra que viene del griego y está prácticamente tal cual. La felicidad no es un enigma, puesto que se justifica a sí misma. Pasamos a las otras cuatro a continuación. Ardua es un adjetivo, especificamos su grado, es positivo y es otra vez un cultismo. Yo lo sé, yo lo pongo. No hay que temer fallar o equivocarse, porque si te ha venido a la cabeza que ardua es un cultismo, es porque sin duda ninguna ardua va a ser un cultismo, casi con toda seguridad. Si no lo has pensado es porque no lo sabes, entonces buena gana. Bien, ardua es muy difícil, que presenta graves impedimentos para la consecución de un fin. Tras la ardua lectura de gramáticas y latines, el alumno aprobó. Requerir, otra vez, un verbo transitivo. Seguimos con la base de definir verbos con verbos y adjetivos con adjetivos, sustantivos con sustantivos, adverbios con adverbios. Iletrado. Iletrado es un derivado de nominal. Y aquí me voy a parar después un poquito para explicaros esto. He dicho que es un adjetivo de nominal. En los apuntes que no vimos en clase, porque se nos vino encima el confinamiento, os pongo las reglas de formación de palabras básicas del español, la derivación, la composición, la parasíntesis. Bien, unas 7, 8 de cada 10 palabras del castellano son derivadas o forman una base para derivados posteriores. ¿Qué quiere esto decir? Muy sencillo, que de pan viene panadero y panadería. Pues lo mismo, de letra viene iletrado. Por lo tanto, iletrado es un derivado, es un adjetivo, es una palabra, perdón, que se ha derivado de otra, en este caso un adjetivo derivado, y esa otra es un sustantivo. Como el origen es un sustantivo, se llama denominal. El iletrado sería un derivado denominal, una palabra formada a partir del sustantivo letra. Por otra parte, tiene dos significados y en el texto que se nos propone hay dos significados. El significado de analfabeto, que eran los colegas de la mili o los viejillos del pueblo donde iba Manuel Vicent, que no saben escribir, simplemente son analfabetos. Ahora bien, Manuel Vicent también emplea la palabra iletrada iletrado en este caso, perdón, con un significado ligeramente distinto. Manuel Vicent, evidentemente, no es ningún analfabeto, pero sí se considera un iletrado en cuestiones de tecnología, en los ordenadores, etc. Entonces, en nuestra definición y en la frase vamos a intentar ser respetuosos con esa doblez. Volvemos al ejemplo y aquí tenemos, viendo esos tutoriales, dejé de ser un iletrado editando vídeos. Albañal, otra vez estamos delante de un arabismo. Primero, un género próximo es cloaca
y luego la diferencia específica, un tubo canalización que acoge aguas residuales, porque la cloaca también podría referirse, por ejemplo, a parte del aparato excretor de las aves. Bien, hasta aquí el tutorial de hoy, espero que os haya servido de utilidad. Próximamente os pasaré el referido al resumen de texto, la tipología textual y el texto argumentativo. Y en fin, nada, insisto, tener fe racional en las horas que empleáis en vuestro estudio y en las horas de práctica para llevar a cabo el análisis y las definiciones, tener fe en esas horas empleadas y lo de siempre, amor y poesía cada día.